Escándalo en Grecia. Cerraron el puerto contra Israel. Sí, lo hicieron. Con una bandera palestina en alto. Lo que parecía un día más de turismo, de lujo, se convirtió en un acto de resistencia masiva. Un crucero israelí con más de 1.600 pasajeros fue expulsado de la isla griega de Siros por manifestantes que no toleran la violencia contra Gaza. Vamos a ver de qué se trata el siguiente reporte. Bloqueados y paralizados. Así quedaron cientos de israelíes. Sufrieron un papelón en las aguas. Nadie imaginaba que el Crown Iris, un crucero con 1.600 pasajeros de Israel a bordo, iba a ser rechazado públicamente en la tranquila isla de Siros. Pero eso fue lo que sucedió. Decenas de manifestantes griegos, ondeando una gigantesca bandera palestina y pancartas que denunciaban la masacre en Gaza, bloquearon el puerto y forzaron a la embarcación a cambiar de destino ante la mirada atónita de todos. La humillación fue total. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este reporte. Para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, continúan las protestas contra Netanyahu en todo el mundo. ¿Cómo estás? Hola, mira Luis, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, Europa le está explotando en la cara a Netanyahu, por supuesto que a sus líderes, pero los líderes europeos están jugando ahí a un ratico aquí y un ratico allá para ver cómo manejan toda esta marejada, porque todo esto está sucediendo en Europa y bueno, a quien sí le está explotando es a Netanyahu porque los apoyos se le están reduciendo, lamentablemente para él se le están reduciendo, porque estamos hablando en este caso de una manifestación en Grecia, como los manifestantes griegos impidieron que atracara este barco israelí en la isla de Soros, recordemos que estamos en pleno verano, sobre todo para ellos, y entonces, claro, las costas de Grecia son de las más buscadas en el mundo, entonces no es poca cosa. Además, la embarcación era importante y, bueno, se le negó totalmente el acceso. 1.600 pasajeros israelíes y se generó toda esta locura que forma parte de lo mismo que hemos estado trayéndoles a ustedes de lo que está sucediendo en Europa, en el mundo entero. Pero en Europa se ha expresado en las últimas semanas con mucha fuerza, protestas, acciones de todo tipo en distintas capitales europeas, en distintos países europeos, y bueno, en este caso le tocó el turno a Grecia y a esta embarcación, Crown Iris, de propiedad de la compañía de cruceros Mano Maritime, coincidió con una manifestación, en este caso, previamente planificada. Imagínense ustedes el nivel, o sea, esto está, el tema con lo que está sucediendo en Europa es que además ya se está llegando a un nivel de organización que se planifican acciones como esto, o sea, conocen de la llegada de estas embarcaciones y se planifican en función de esto. Y esto no solamente sucede en Grecia, está sucediendo en Europa en general. Entonces, esta es la expresión del fortalecimiento de este movimiento en apoyo a Palestina y en rechazo total a las acciones de Netanyahu contra el pueblo palestino. Activistas palestinos se congregaron en el muelle del puerto para protestar por la continua acogida de turistas israelíes, mientras los gazatíes sufren hambruna y condiciones humanitarias catastróficas. Entonces, fíjate, continua acogida de turistas israelíes, es decir, que esto puede seguir, esto va a continuar. Cada vez que entonces este movimiento que se ve que ya está organizado, ve que hay o que va a haber una movilización de turistas israelíes de gran magnitud, no tenemos dudas de que sucederán cosas así. Así que esto pica y se extiende. Sí, es que fíjate, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, este video que
que voy a volver a repetir. Este video es de una protesta en Atenas, contra Netanyahu. Y por supuesto, estas protestas son constantes en Grecia. Grecia está muy activa, el pueblo de Grecia está muy activo, protestando duramente contra las acciones de Netanyahu. Y esto es una constante, Nancy, porque no solo fue en el puerto, como ya vimos, sino también entonces que ya están tomando las principales ciudades de Grecia. Y no solamente están protestando contra Netanyahu directamente, sino también contra las acciones de los Estados Unidos por financiar la violencia en el mundo. No solamente la violencia contra Gaza, sino también la violencia que generó en Ucrania. Entonces, muchísimos están saliendo a las calles de Grecia precisamente a protestar, señores, a protestar por la violencia desmedida de Netanyahu, por la violencia desmedida contra Palestina, por la violencia que genera los Estados Unidos en el mundo, sobre todo este afán de seguir financiando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la cosa se le complica a Netanyahu, la presión internacional comienza a crecer, Nancy. Tanto es así que no solamente a nivel de protesta se están tomando acciones, sino, por ejemplo, vimos como Petro ya comenzó entonces a cortar relaciones comerciales con Israel y a dejar de enviar productos estratégicos y energéticos a este señor Netanyahu. Y así como Petro, también otros gobiernos están comenzando a tomar acciones. En Francia comenzaron la presión interna para el señor Macron, que entonces pues salió a decir, ¿no?, que iba a reconocer a Palestina como un estado. Y bueno, adivina, adivinador, este señor salió hoy a meterse directo contra Macron, pero es que estaba fúrico este señor, Nancy. Sí, la molestia era de otro nivel, y es que, bueno, claro, a Macron no le quedó otra que tomar esta decisión, entendiendo la presión a la que ha estado sometido también. Ojo que la presión por parte de estos movimientos, que como ya decíamos antes, cada vez están más organizados, es gigantesca. Hay protestas prácticamente todos los fines de semana en distintas capitales de Europa, para hablar en este caso nada más de Europa, porque hay protestas prácticamente todos los fines de semana en cualquier cantidad de capitales en el mundo, pero sobre todo en Europa. Todos los fines de semana salen a las principales capitales, y esto es lo que le ha pasado al señor Macron. La cantidad de gente que le está saliendo a la calle para protestar precisamente por esto y por su tibia accionar ante lo que está sucediendo cada vez es mayor. Entonces, si eso se lo sumas a todos los problemas que él ya tiene, hasta en términos maritales, si todo eso se lo sumas a los problemas que él ya tiene en términos internos, porque recordemos que además ellos tienen que cargar a cuestas con el saldo negativo que les deja todo su accionar con respecto a Rusia, las limitaciones en términos económicos, las problemáticas en términos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que han tenido que venir manejando desde que iniciaron esta aventura en contra de Rusia. A eso además entonces le sumas tener que pagar las facturas del señor Netanyahu. Evidentemente lo más fácil que te sale es, bueno, vamos a hacer ante esto porque se nos hace agua el barco. Entonces, ante esto salió Netanyahu enloquecido a condenar la decisión de Macron de reconocer el Estado palestino. Dijo que se estaba premiando al terrorismo. En efecto, se sintió, es una recompensa al terror, fue exactamente la frase que utilizó. Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él. Esto fue lo que dijo Netanyahu al respecto de lo que
de la acción de Francia. Además dijo que esta decisión recompensa el terror y corre el riesgo de crear otro satélite iraní tal como se convirtió Gaza. Y dijo, seamos claros, los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, buscan un Estado en lugar de Israel. Esto fue lo que dijo este señor al respecto de la decisión francesa. Se resquebraja esta relación que ya, bueno, ya tiene bastante complicadas sus relaciones el señor Netanyahu con Europa, con distintos líderes. Ha habido también declaraciones, nosotros se los hemos llevado, ha habido declaraciones fuertes por parte de Alemania en contra de Israel, no en este momento, en otras ocasiones, pero claro, tiene que ver con la presión. Esta presión precisamente, cosas como esta que estamos viendo aquí, son las que le están sucediendo a los líderes europeos y de alguna manera tienen que ceder, ¿no? Además que lo que hace Netanyahu con la población palestina es indefendible. O sea, las imágenes que salen en los medios y que tú misma nos has relatado, Mireles, cada vez son más dantescas. Entonces, para estos líderes se les hace cada vez más cuesta arriba defender a Netanyahu. Bueno, pero es que si a él mismo se le está haciendo cuesta arriba mantenerse en el gobierno, Nancy, porque así es. son imágenes de las recientes manifestaciones contra Netanyahu en Israel. No lo estamos inventando nosotras, esto no son imágenes sacadas del sombrero, no, estos son imágenes reales publicadas por los propios medios de Israel sobre las manifestaciones constantes en contra del régimen de Netanyahu. Y no solamente ya están manifestando en contra de su gobierno, sino que están comenzando a pedir justicia. Están comenzando a pedir la cabeza de Netanyahu, pancartas que exigen que lo metan preso. Entonces, que exigen justicia. Que exigen que caiga el gobierno. Entonces, imagínate tú, ya si al propio Netanyahu, a lo interno, se le está haciendo cuesta arriba mantenerse en el poder y tener unificado su cúpula, porque vaya que hemos hablado aquí N cantidad de veces de cómo está la fractura en el propio régimen de Netanyahu, que este señor ha tenido que cambiar ministros a cada rato porque comienzan a tener fracturas, comienzan a verse las costuras, comienzan a hacerle oposición a Netanyahu en su propio gobierno, declaraciones que, bueno, comienzan a dejar en evidencia los propios crímenes de Netanyahu y, bueno, este señor tiene que cambiarlos. Y esto se ha visto varias veces en el propio gobierno de Netanyahu. Y esto ha sido público, notorio y comunicacional, el desastre que este señor tiene a lo interno. Entonces, cada vez que se le levanta un ministro, cada vez que tiene un impasse, pues la acción de Netanyahu es la misma que toma cuando estos manifestantes salen a la calle, represión, reprimir, ocultar, callar, amenazar. Esta es la sistemática de este señor, pero ya la cosa se le está saliendo de las manos porque las imágenes son reveladoras, Nancy. Las recientes manifestaciones hicieron fotografía a los medios de Israel con drones y de verdad que la cantidad de personas que salió a las calles a protestar contra el régimen de Netanyahu, oye, da mucho que pensar, ¿no? Sobre si este señor va a poder culminar su gobierno hasta finales del 2026. Mira que por ahí ya lo dijimos, exministros de Netanyahu están pidiendo adelanto de elecciones. Entonces, bueno, a lo interno la cosa también está difícil. Y así, el reflejo así como está a lo interno, la propia política de Israel, bueno, ahora se le suma la gran presión internacional, cada vez más son las manifestaciones y los países que comienzan a despertar y fíjate que tanto es así que mira esto es una manifestación frente a una embajada de Israel en Chicago, pidiendo por supuesto el fin de la hambruna en Gaza por parte de Israel. Y bueno, imagínate, ¿qué pasó? Que una vez que estos señores que están acá
intentaron acercarse un poco más al consulado, al consulado de Israel en Chicago, pues inmediatamente llegaron los cuerpos policiales a aplicarles represión a esta gente aquí porque no querían que se acercara a la embajada de Israel en Chicago. Entonces, imagínense ustedes, no, bueno, el consulado, imagínense ustedes cómo está la situación, que por supuesto, lo que tú dices, o sea, ya ningún país debería ya tener relaciones diplomáticas con este señor. De hecho, lo que están pidiendo muchos de los países es que se detenga el envío de armas a Israel, que es una de las cosas principales para que Netanyahu deje de atacar, porque si se queda sin armas, si se queda sin municiones, si se queda sin misiles, bueno, bajaría considerablemente la violencia contra Gaza, ¿no? Y es uno de los puntos que en la cumbre de emergencia que solicitó Petro, que se desarrolló hace poco, pues fue uno de los puntos principales, exigir de inmediato el cese del envío de armas a Israel. Entonces, ya bueno, como tú dices, comienza a despertar la gente, Nancy, porque ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más la humanidad va a permitir que este señor extermine a los palestinos? Sí, sin lugar a dudas se le está levantando todo el mundo. Incluso los medios hoy reportaban represión de protestas en Haifa contra lo que está sucediendo en Gaza. La respuesta a las protestas a lo interno en Haifa fue represión. Lo reportaron los medios y esto es sistemático. Ojo que además esto, como tú bien relatabas, lo han intentado hacer en Estados Unidos, lo han intentado hacer en Europa, pero la jugada les ha salido muy mal y entonces, claro, han optado por opciones como la del señor Macron de, bueno, empezar a ver cómo haces control de daño. Fíjate que a propósito de la decisión de Macron y de la respuesta de Netanyahu, ya salió también el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio rechazando. Estados Unidos rechaza enérgicamente el plan del presidente francés para reconocer un Estado palestino. Además dijo que la decisión es imprudente. Imagínate qué nivel esta gente venir a decirle a otro país, la decisión tuya es imprudente, chico, es imprudente y no sirve más que para propaganda. ¿Qué tal? Bueno, esto pero es el secretario de Estado estadounidense refiriéndose a la decisión de un presidente de un país soberano. Pero es que Nancy, si hace nada, salió en la propia prensa de Estados Unidos un artículo sobre Marcos Rubio diciendo que le come el coco a Trump, que realmente Marcos Rubio es el que está manejando la Casa Blanca, precisamente porque Marcos Rubio quiere generar un ambiente violento en todos los frentes, ¿no? Porque está de lleno contra Venezuela, está de lleno contra Colombia, está de lleno contra Gaza, está de lleno contra Rusia. Entonces, salió un artículo hace poco, estaba leyendo esta tarde, precisamente eso, ¿no? Que ya los analistas en Estados Unidos comienzan a preguntarse, bueno, ¿quién manda en la Casa Blanca? ¿Manda Marcos Rubio o manda Donald Trump? ¿Quién manda ahí? Porque este señor, bueno, hace lo que quiere y todas las ínfulas de generar violencia son concedidas por Donald Trump, ¿no? Y no se extraña de Marcos Rubio esta posición, porque ya es muy marcada de Marcos Rubio, además. Hoy también se pronunció el presidente venezolano, el presidente Nicolás Maduro, precisamente por la relatora que fue castigada por presentar prueba de los crímenes de Netanyahu. Y me gustaría colocarles el sonido cortito del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que además tenía presencia en su programa, tenía presencia del embajador palestino en Venezuela. Entonces vamos a ver qué dijo Nicolás. La relatora sobre la cuestión palestina hace un informe con pruebas contundentes y fehacientes sobre el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Y Volker Trupp, que es el jefe de ella, el alto comisionado,
se hace cómplice, no dice nada, no hace nada. Esta mujer que no conocemos a todas luces es una mujer valiente, de la Europa valiente. Embajador, porque si algo tenemos que decir, viendo en vivo y directo por redes sociales el genocidio, el asesinato de 40, 50 palestinos todos los días, les montan una trampa con alimentos, dice, llegó el alimento, llegaron las medicinas, y cuando van a buscar el alimento y las medicinas los ametrallan, o lo que es peor, un avión F-35 de fabricación estadounidense le lanza un misil y los mata, ipso facto, porque están probando distintos mecanismos. La masacre contra el pueblo de Palestina es una masacre contra todos nosotros. Bueno, ahí lo escucharon, y es precisamente lo que está denunciando el mundo entero. Creo que las palabras del presidente venezolano concuerdan mucho, incluso con las propias pancartas que se leen en el mundo entero, Nancy. Sí, así es. Y él se refería precisamente a la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien, bueno, se ha atrevido de verdad en un contexto como este a alzar la voz y a dar declaraciones mucho más contundentes que las que suele dar la ONU generalmente. Antonio Guterres, por ejemplo, decía cosas como que la economía de la ocupación se ha convertido en la economía del genocidio. Por otro lado, también ha pedido pasar a la acción en las sanciones contra Israel. Y bueno, forman parte de algunas de las declaraciones que ha tenido y que por supuesto esto le ha valido haber sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. En este caso podemos decir sin lugar a dudas que las sanciones se convierten prácticamente en una condecoración en un contexto donde en los organismos multilaterales y especialmente en la ONU, pues nadie se atreve a decir nada en contra de la ONU, en contra de Netanyahu. Así que esta relatora de la ONU se ha convertido prácticamente en un símbolo de una de las pocas voces que dice algo de parte de este organismo multilateral, donde mirar para otro lado se ha convertido en la tarea principal. Por otro lado, destacar también lo que sucede en Reino Unido, porque parlamentarios británicos, precisamente decimos, se le está volteando la tortilla a nivel mundial a este señor que está aquí al lado. Parlamentarios británicos pidieron frenar la exportación de armas a Israel. Casi 60 parlamentarios británicos piden un embargo total de armas para Israel y exigen transparencia sobre las licencias de exportación militar del Reino Unido. Otras de las acciones contundentes que se están pidiendo a nivel global. Y como les decimos, esto responde a la presión también popular, porque Reino Unido, Londres ha sido escenario de gigantescas protestas prácticamente a nivel semanal. Casi todas las semanas hay protestas inmensas en, digo Londres por mencionar la capital, que es la más reconocida, pero esto se ha extendido por distintas ciudades de la geografía de los distintos países de Europa. Entonces, toda esta presión que han ejercido estos movimientos, que cada vez están más organizados, han generado estas respuestas. Y bueno, ahora se evidencia en el Parlamento británico, donde, por ejemplo, un diputado laborista, Steve Weatherman, organizó la carta donde expuso que el 15% de los componentes de los aviones de combate utilizados por la entidad para destruir el enclave son de fabricación británica, o sea, datos concretos. A partir de estos datos, entonces es que se solicita, no sería una acción menor, sino que luego de dejar en evidencia estos datos, entonces es que te das cuenta que el pedido no es cualquier cosa, no es un bluff, no es humo. Realmente implicaría un golpe o una acción de verdad de peso en contra de lo que está sucediendo en Gaza. Pero bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar esta iniciativa, ¿no? Entendiendo que el lobby vinculado a Tel Aviv y a Netanyahu reparte dinero a nivel mundial y es lo que le permite ir sosteniéndose. Y estas manifestaciones en Londres, por ejemplo, no son de ahorita.
Ya para mayo del 2024 ya comenzaban a reseñarse en los medios de comunicación las multitudinarias marchas contra Netanyahu, ¿no? Miren, aquí 250,000 de personas marcharon en Londres el 21 de mayo del 2024 y entonces es básicamente un rechazo que comienza a hacerse generalizado, pero ya en este preciso instante, por supuesto, la presión es mucho mayor. La gente está cansada de los crímenes cometidos por Netanyahu, es que es insostenible, señores. O sea, lo que decía el presidente Nicolás Maduro sobre el tema, ¿no? La crueldad. Yo tengo acá un video dentro de lo poco que puedo mostrar, porque recuerden que esta plataforma no se puede mostrar mucho, pero algo que calza perfectamente con lo que dijo el propio presidente venezolano, y es el tema de cómo los cazan. O sea, buscar agua, buscar algún alimento, se hace una carrera mortal en Gaza. Y es precisamente por la crueldad en cómo este régimen de Netanyahu los caza. Sencillamente ven una mujer o un hombre corriendo, tratando de cargando agua o un poco de alimento para su familia y lo bombardean así sin más. Y bueno, un video acá que precisamente relata lo que se pasa a diario. Me voy a permitir repetirlo, Nancy, dentro de lo poco que podemos mostrar acá. Miren, aquí están buscando agua potable. Y efectivamente, tal cual como lo dice el presidente venezolano, Nicolás Maduro, un avión estadounidense, de fabricación estadounidense, los bombardea. Simplemente por ir a buscar agua o algún alimento. Esto por destacar una de las pocas imágenes que podemos mostrar, pero señores, las imágenes son de verdad aterradoras y bueno, el mundo comienza a despertar porque ya esto, además los propios líderes que son amigos de Donald Trump y de Netanyahu, que son afines a sus intereses, ya comienzan a tener que pensar entre su propia carrera política dentro de su país, de permanecer en el poder dentro de su país o de seguir apoyando a Netanyahu. Porque ya el rechazo es, como les digo, generalizado. Ya los países a lo interno comienzan la gente a despertar, la humanidad, el ser humano. Oye, es terrible lo que está haciendo Netanyahu, es inaceptable apoyarlo. Tendrías que tener muchos problemas, ¿no? Para poder apoyar una cosa como esta. Pero, y esto precisamente, esta presión interna, como bien lo dice Nancy, en estos países, hace que, por ejemplo, un Macron, que vean el contraste, señores, porque quiero que observen el contraste. Un Macron que por un lado quiere a todas desatar una guerra feroz contra los rusos y dice que va a mandar ejército y manda mercenarios y manda armas y quiere destruir a los rusos. Ese Macron, por el otro lado, está diciendo que va a reconocer el Estado palestino. Entonces, imagínense este contraste, no cuadra, no calza. Pero es que Macron, como bien lo explicó Nancy, tiene muchos problemas y ese señor está pensando en cómo Carrizo hace para mantenerse en el poder en su país, porque no la tiene nada fácil. Y si Macron no termina poniendo una postura clara acerca de lo que está pasando con Palestina, pues se la van a cobrar en las próximas elecciones, se lo van a cobrar sin duda alguna, porque además en Francia las manifestaciones, tal cual como en Grecia y Londres, son muy grandes. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Entonces, por supuesto, a este señor no le quedó otra. No crean ustedes que es que Macron ahora es el santo, la paloma de la paz. No tiene que ver nada con eso. Nada, en absoluto tiene que ver la posición de Macron en reconocer el Estado palestino. Nada tiene que ver con que quiera la paz y ahora, bueno, quiera hacer las paces con la humanidad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es precisamente por su permanencia en el poder, o corre o se encarama, así de sencillo. Sí, así es. Eso es todo lo que está viendo él. Cálculos políticos al respecto de esto. Por otro lado, bueno, no todo ha sido chaparrones de agua para Macron por esta decisión.
Desde Palestina, de Hamás, se saludó la decisión de Francia de reconocer el Estado palestino. En función de esto, la resistencia palestina celebró esta decisión y llama a otros países europeos a tomar medidas similares. Y dijeron textualmente: acogemos con satisfacción la intención de Macron de declarar el reconocimiento del Estado de Palestina y hacemos un llamamiento a los demás países europeos para que adopten medidas similares para apoyar a los derechos de nuestro pueblo. Importante decir que esto ha estado en el debate de países europeos, no solamente en el caso de Francia, ha estado en el debate en países europeos porque lo han exigido estos movimientos organizados que cada vez están más organizados y que, bueno, evidentemente empiezan a tener ascendencia también en los parlamentos. Entonces, es algo que en efecto está en el debate europeo. Y bueno, habría que ver los países que se empiecen a ver, los líderes que se empiecen a ver entre la espada y la pared, entre todo con lo que tienen que lidiar por estos días. Sí, entonces otros países toman esta decisión, ya los veremos. Esperemos que no vaya a salir Estados Unidos con el cuento de que le va a tirar aranceles porque están apoyando a Palestina. Ojo que pudiera suceder, porque aquí ya nada nos extraña en el caso de Estados Unidos y les encanta tirar aranceles. Entonces, esto pudiera ser una respuesta que vaya a venir a lanzar, a sacarse Donald Trump de la manga, ya lo veremos. Esperemos que no. Así es, bien, amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte. No se extrañaría, Nancy, porque además ya Donald Trump dijo en unas declaraciones recientes que venía con una nueva ola de sanciones. Entonces, probablemente aproveche en esta ocasión para entonces apretarle las tuercas a Macron por atreverse a reconocer a Palestina como Estado. Y por el otro lado, también tiene una deuda pendiente los europeos con Donald Trump, porque recientemente aprobaron unas medidas sancionatorias para productos estadounidenses que supera una cantidad considerable, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, más de 109.000 millones de dólares va a estar afectado a Estados Unidos con la decisión europea reciente. Entonces, bueno, probablemente se venga una nueva toma y dame una contraparte ahí por parte de Donald Trump con el tema de los aranceles y, por supuesto, veremos si Donald Trump le va a contestar a Macron, si lo va a llamar, si le va a jalar las orejas o veremos qué hace, ¿no? De todas, amigos, esta es la situación que se está viendo actualmente con respecto a las manifestaciones en contra de la violencia contra Gaza, en contra de Netanyahu. Así que los invito a dar su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión de Francia? ¿Qué opinan ustedes de estos movimientos que se están dando? ¿Cómo Grecia está muy activa protestando en contra de Netanyahu? Que bueno, miren ya los niveles, ya no dejan ni siquiera que los cruceros con personas de Israel atraquen. Entonces, y eso genera una gran pérdida para esa isla, en términos, claro, por supuesto. Porque es plata que se les está virando, porque en la isla, además, es una isla que depende netamente del turismo, básicamente. Entonces, imagínense la dignidad de estos griegos que viven en esta isla, que decidieron, pues, poner un alto y no aceptar que se bajaran estos 1.600 israelíes en su isla. Entonces, bueno, así están las cosas, los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios sobre estos temas. De igual manera, los invitamos a compartir los contenidos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Activen la campanita de notificaciones para que al toque les esté llegando la información publicada en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.